Por entonces subió Jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles. Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Simón, apodado el Celotes, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó Jesús del monte con los 12 y se paró en un llano con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban entonces curados. Y la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Hay tantas cosas en este Evangelio, tantas. Empecemos por la primera. Jesús selecciona a un grupo de 12, recordando las 12 tribus de Israel, quiere dar la enseñanza a los suyos y a nosotros de que empieza un nuevo pueblo, una nueva alianza, y que lo mismo que el viejo pueblo de Israel estaba basado en las 12 tribus, ahora hay un nuevo pueblo que va a estar basado en los 12 apóstoles. Pero dice que se pasa la noche rezando, hablando con el Padre, seguramente también con el Espíritu. Se pasa la noche. La noche es para dormir. Jesús no se pasaba habitualmente las noches rezando. Algo muy importante tenía que ocurrir para que él pasara la noche rezando. Iba a elegir a sus principales discípulos, los apóstoles, las columnas de la iglesia que estaba fundando. ¿Entre quién? No podía elegir entre los millones y millones de católicos que vendrían después a lo largo de los siglos. Ni siquiera el gran San Pablo estaba allí presente. No digamos santos posteriores. Tuvo que elegir entre lo que tenía. Pero no fue una elección superficial, a la ligera, al azar. Se pasó la noche rezando, hablando con el Padre, valorando uno a uno de entre el grupo de seguidores, que eran mucho más que 12, de ahí ver quién era el más adecuado. ¿Qué es lo que llama la atención, a mí por lo menos? Que uno de los 12 sea un traidor. Judas el traidor, Judas Iscariote. Pero si te pasas la noche rezando y sopesando las cosas y eres Dios y conoces el presente, el pasado y el futuro, ¿por qué eliges a Judas? Porque el Señor nos da a cada uno de nosotros una oportunidad hasta el final. Hasta el final. Judas se perdió. Jesús lo sabía. Lo sabía antes de elegirle y sin embargo le eligió porque le dejó perderse o no en sus manos. Hasta el final le dio la oportunidad de salvarse, hasta el final. Más aún, aunque traicionó a Jesús, le vendió por 30 monedas y se suicidó, ¿estamos seguros de que no se salvó? No lo sé. Desde luego, no. La Iglesia no dice quién va al infierno, dice quién va al cielo. ¿Qué pasó en el último instante cuando Judas colgaba de aquel árbol, dicen que una higuera, cuando se retorcía y moría? Su suicidio había sido de desesperación porque no creía en el perdón de Dios después de darse cuenta de lo que había hecho. Pero, ¿qué sabemos si al final no dijo perdón, perdón, perdón y se salvó? Al purgatorio, por supuesto, pero ¿qué sabemos? Por eso creo que la enseñanza es la de que no podemos ser más exigentes que el propio Cristo. Muchas veces, demasiadas veces, me encuentro con laicos
que exigen a sus sacerdotes la perfección absoluta, no solamente que sean perfectos desde el punto de vista moral, sino que prediquen bien, que sean agradables en el trato, incluso agradables desde el punto de vista físico, que tengan mucha cultura, que existen, gracias a Dios existen y no son pocos, pero tampoco son tan abundantes. Es que son más exigentes que Jesucristo. Jesucristo, de lo que tenía, eligió a 12. Uno de ellos, un traidor. De lo que tenía. Si hubiera tenido en ese momento 5 millones de discípulos, pues quizá no habrían sido esos 12 los elegidos. A lo mejor habrían sido otros. O habría elegido, de esos 12, habrían elegido 2 o 3. Y otros. Eligió de lo que tenía. Él tenía que ser servido por hombres y no por ángeles. San Pablo, que era San Pablo, y con eso está dicho todo, un gigante, se conocía a sí mismo y decía, lo escribe en una de sus cartas, llevamos este tesoro, el mensaje, en vasijas de barro. Bueno, pues muchos laicos exigen que el tesoro se lleve en vasijas de oro puro. El tesoro tendría derecho a ser llevado en esas vasijas de oro puro. Y si no hay vasijas de oro puro, ¿qué hacemos? ¿Derramamos el vino bueno del Evangelio al suelo? Además, todos estos que son tan súper exigentes, ¿cómo son ellos? ¿Tú cómo eres? Una de las herejías, de tantas herejías que ha habido en la historia, fue la de los cátaros. Los cátaros tenían 2 grupos, los perfectos y el resto. ¿Tú eres laico? Tú, como no eres de los perfectos, tú puedes hacer todo tipo de pecados, pero quieres que el cura sea don perfecto. Pues si te pones tan exigente, a lo mejor te vas a encontrar con que ya no quedan curas, ni siquiera para perdonarte los pecados que tú tienes. Aprendamos del Señor. Eligió a 12 y no eran perfectos. Santiago y Juan eran personas ambiciosas y con un carácter bastante fuerte. Y sin embargo eran sus íntimos amigos. Juan, el discípulo predilecto. Pues ahí los tienes, con defectos y con pecados. Bueno, el Señor no hacía ascos de eso, ha venido a salvar a los pecadores. En cambio, tantos están exigiendo que sean perfectos, y si no, los rechazan. Dale gracias a Dios si tienes todavía un sacerdote que puede celebrar la misa y que puede confesar. Pídele, eso sí, pídele que al menos no enseñe cosas malas, y pídele que celebre bien la liturgia, que es lo mínimo y tampoco es tan complicado. Pero lo demás, si no es perfecto, pues dale gracias a Dios que tienes lo que tienes, porque si te pones tan exquisito, a lo mejor te quedas sin nada, y quizá incluso eso sea lo que te merezcas. Eso con respecto a esta primera parte. Pero luego hay otra cosa. El Señor se ve rodeado de la gente y dice Jesús, dice el Evangelio, que Jesús echaba a los espíritus inmundos. ¿Por qué no pensamos cuáles son los espíritus inmundos que tenemos nosotros? En lugar de fijarnos en los espíritus inmundos que tienen los demás, los curas entre ellos, los demás, podríamos fijarnos en los espíritus inmundos que tenemos nosotros. ¿Cuáles son tus espíritus inmundos? ¿Cuáles son tus demonios? ¿La lujuria? ¿La venganza? ¿La pereza? ¿La ambición? ¿Cuáles son tus pecados quizá ocultos? Porque eso es de lo que tienes que preocuparte. No sea que estés fijándote en la paja que hay en el ojo ajeno y estés descuidando la viga que tienes en tu propio ojo. Lo que tenemos que hacer es pedir al Señor que nos mande santos y sabios sacerdotes. Pedirlo con humildad. Y mientras vienen, dar gracias por lo que tenemos, aunque no sean ni tan santos ni tan sabios. Porque si nos ponemos exquisitos y exigentes, pues quizá desanimemos a los pocos que son capaces de escuchar la llamada
y seguir o desear seguir al Señor, porque tienen tanto miedo a que si no son perfectos se van a encontrar con un laico, con una laica, de esos que dicen, no, porque esto no me gusta, porque no sé qué. Oye, ¿y tus hijos? ¿Y tus nietos por qué no se han hecho curas? Estás exigiendo y pidiendo, y los tuyos por qué no se han hecho curas. A ver, ¿o es que piensas que los curas no tenemos ni madre, ni padre, ni abuelos? Demos gracias a Dios por los sacerdotes, pidamos que el Señor les ayude, nos ayude a ser cada día más santos y más sabios. Que así sea.